parte del fruto del Espíritu que nos falta y el que vamos a ver hoy es la bondad. Encontré esta frase y me causó bastante, me impactó bastante. Dice, ningún acto de bondad, por pequeño que sea, es una pérdida de tiempo. ¿Y qué tan importante es para nosotros la bondad? ¿Qué tan importante es para nosotros como discípulos de Jesús ser bondadosos? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que es suma importancia, porque hasta entonamos uno que dice que la bondad tan infinita que hace justo al pecador. Bondad tan infinita. ¿Sí? Es qué tan importante es. Pero hay algo, hermanos, que desde hace algún tiempo me lleva a pensar, y lo he hablado con algunos amigos, conocidos, con algunos hermanos, con algunos predicadores, y nosotros hablamos de ser la iglesia del Señor. Amén. 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 Somos la iglesia del Señor. Amén. Somos Amén. somos la iglesia del primer siglo. Así es. No, pero no los veo tan, oiga, pero no los veo tan convencidos. Dije, somos la iglesia del Señor. Amén, amén. Somos la iglesia del primer siglo. Sí, como que sí. Bueno, ¿somos o no somos la iglesia del primer siglo? O sea, no nacimos en el primer siglo, pero buscamos seguir todo lo que la doctrina del primer siglo. Somos la iglesia verdadera. Entonces, Okay. es la iglesia de Cristo. ¿Qué dijiste? La iglesia verdadera, la iglesia que Cristo amó y entregó por él. Por Susténtame tu apreciación. Sí, porque es que si no fuera por él, no, ¿qué sería de nosotros? O sea, no, yo Ok, pero susténtame tu apreciación. ¿Por qué somos la iglesia verdadera? porque es una doctrina sana, pues para mí, y desde que yo estoy en la iglesia, y se cumple como está en la palabra, o sea, no se le quita ni se le añade y hacemos todo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, para mí, yo la veo como Are you sure? iglesia. ¿Estás segura? ¿Estás Sí. segura? Sí, 100%. sí, por ciento, sí. 100% segura. Sí, que cumplo todo lo que dice la palabra, o sea, bautizada, así todo como es, para mí es la verdad, para mí. Me da permiso. Sí, yo le doy permiso, hermano. Solo puede participar, no tienen que pedir permiso, de verdad. No, porque pues estamos en la iglesia verdadera, porque tenemos la cabeza de la iglesia de Cristo, es Cristo mismo, y esa cabeza es perfecta, es única y es por los siglos de los siglos. Esa cabeza no muere. Murió una vez para siempre, pero resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. Y entonces esa es la cabeza que, en eso es que nos Y desde tenemos que allí ha de afianzar. venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. No, perdón. Amén. Perdón, me equivoqué de credo. De Mira, modo hermanos, pues de que las demás cabezas mueren. mira, hermanos, todo lo que ustedes han dicho es muy bonito. Todo lo que ustedes han dicho es cierto. Sin embargo, ustedes saben para qué sirven los moldes. ¿No es que? Los moldes. Moldes. Para moldearlo. Sí, claro, Moldear. que sí. Sí. Uy, oiga, no, Para una hacer iluminación. para Los hacer moldes cosas para moldear. repetitivas. Pero están inteligentes. ¿Cómo, Elizabeth? Elizabeth, no te escuchamos. Prende el micrófono. Para sacar algo de la misma forma que el anterior. Para sacar algo de la misma forma que lo anterior. Sí, hacer cosas Exacto. repetitivas. Hacer Eso cosas es un repetitivas. molde. Pero lo que me lleva a pensar es que nosotros supuestamente tenemos el molde de la iglesia del primer siglo. Sin embargo, ¿por qué las letras de las páginas del Nuevo Testamento no están dando como resultado
los cristianos que habían en el primer siglo. Y hice la pregunta que si éramos la iglesia verdadera y todas las preguntas que les hice. Porque nosotros somos la iglesia verdadera, pero ¿qué tanto nos parecemos a la iglesia verdadera? ¿Qué tanto es nuestra similitud con la iglesia del primer siglo? He hablado con muchos hermanos y casi siempre la conclusión es la misma. Hermanos, tenemos una doctrina que es sana. Tenemos la doctrina verdadera. No estoy diciendo que no tengamos la doctrina verdadera. El asunto es si ser la iglesia verdadera es solamente una cuestión de doctrina. Es solamente una cuestión de letra. Sí, Yamil, yo también me rasco la cabeza. ¿Y saben por qué? Porque la ley del Antiguo Testamento era perfecta y santa, ¿o no? Amén. Amén. La ley del Antiguo Testamento, la ley que Dios dio a través de su siervo Moisés al pueblo de Israel, ¿era perfecta y santa? Amén. Sí. Se la dio directamente Dios. Entonces, ¿qué pasó desde Sinaí en el desierto hasta los días de Jesús? No la practicaban, se alejaban de la ley, Era la misma ley. pero se era la alejaban misma de la ley, no la practicaban. No la obedecían, Se jactaban de la ley. pero no la obedecían. Por eso se jactaban de la ley. Ujú. Nosotros somos el pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos la nación santa. Nosotros tenemos la ley de Dios. Los gentiles, no, los gentiles son unos perritos ahí. Ellos no tienen nada. Nosotros tenemos la ley de Dios. ¿Cierto? Y vino Jesús y les dijo, ¿qué han hecho ustedes con mi ley? ¿Qué han hecho ustedes? Y ahora estamos 20 siglos después. Y somos la iglesia del Señor porque tenemos la doctrina verdadera. Porque es la doctrina pura de los apóstoles. Porque creemos en Dios. Porque Dios no cambia. Pero nos cuesta creer de que Dios se manifieste de alguna forma sobrenatural. Pero tenemos el molde, ¿no? Hermano, pero es que Pablo le dijo allí a los colosenses y Juan le dijo a la iglesia en Esmirna y empezamos a citar Biblia. Y nos volvimos una iglesia de doctrina. Para todo. Para todo, nosotros tenemos doctrina. Mi pregunta es, ¿para cuánta doctrina tenemos vida? Les estoy preguntando, estoy esperando que me respondan. ¿Para cuánta doctrina tenemos vida? ¿Sí me estoy haciendo entender con la pregunta? ¿Cómo así? Ok. Nosotros tenemos doctrina para todo en la iglesia, ¿cierto? Porque somos la iglesia, es más, voy a abrir comillas. Somos la iglesia verdadera porque tenemos la doctrina verdadera. ¿Sí? Pero ¿a qué le llamas doctrina? No, eso es lo que ustedes dijeron, doctrina, yo no sé. Yo estoy abriendo comillas de lo que ustedes dijeron. Okay. Sí, asumiendo que estamos siguiendo la doctrina de los apóstoles. Eso es lo que está diciendo. La doctrina de los apóstoles, el evangelio. Estamos siguiendo la doctrina de los apóstoles. ¿Sí? Ok. ¿Qué tanta vida tenemos nosotros para esa doctrina? Frente a esa doctrina. ¿O solamente nuestra doctrina se quedó en el papel? O sea, lo que estás diciendo es que tanto la practicamos, que tanto la aplicamos a nuestra vida, es lo que estás diciendo. Exactamente. Claro. Ay, hasta que Jesús venga a buscarnos. No hasta cuándo. No hasta cuándo la practico, sino de lo que tenemos hoy como doctrina. Si verdaderamente la practicamos. ¿Qué tanto vivimos eso? ¿Qué tanto estamos viviendo nosotros la doctrina? Se nos caen las calzas. Se nos caen las calzas, nos llenamos la boca,
somos la iglesia verdadera porque tenemos la doctrina de los apóstoles. Y cuando le interrumpió ahorita la hermana Fernandina, que empecé a repetir lo que dice el credo católico, es porque ellos también tienen la doctrina. Ellos creen en Jesucristo, creen que Jesucristo fue hombre, creen que Jesucristo es Dios, creen que vino a la tierra, creen que murió, creen que fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre y desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Y hasta ¿Sí? creen muchas más cosas también. Ay, creen un montón de cosas. La pregunta es, si esto es una cuestión de doctrina, y si nosotros tenemos el molde doctrinal de los apóstoles, ¿qué tanto estamos viviendo? ¿Saben qué es la realidad, hermanos? Tenemos una iglesia con una doctrina muy bonita. Tenemos una iglesia con una doctrina espectacular. Lastimosamente, nosotros estamos lejos de la doctrina. Nos cobijamos con la doctrina, pero estamos lejos de la doctrina. O sea que este pueblo de labios me honra. ¿Sí ven? Eso no lo dije yo, lo dijo la hermana Fernandina, pero es verdad. Allá voy. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros no estamos dejando funcionar, que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Oh, Dios. Y en algo, mire, nosotros queremos llegar a lo grande, queremos llegar a la santidad sin la cual nadie verá al Señor, dice Hebreos, ¿no? Sin arrancar por cositas tan simples como ser bondadosos. Actuar con benevolencia. Actuar queriendo hacerle el bien al otro, independiente que sea o que me haya hecho. Pero queremos llegar a la santidad. Amén, eso es verdad. Estamos tal cual cuando Jesús le dijo a los fariseos, ojalá ustedes entendieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y hermanos, somos la iglesia verdadera porque nos reunimos cada primer día de la semana. Somos la iglesia verdadera porque ofrendamos, porque participamos del pan y del vino. Somos la iglesia verdadera porque no brincamos, porque no saltamos. Es más, somos la iglesia verdadera porque no levantamos las manos para orar, aunque la doctrina de Pablo dice que se levanten manos santas. Entonces ahí como que empezamos a entender, a no entender un montón de cosas. Pero son un montón de cosas que van más a la práctica, a la forma, que a lo real, a lo espiritual. ¿Cómo andamos nosotros de bondad? ¿Cómo andamos nosotros de bondad? Ah, porque es que ser bondadoso con el hermano que me cae bien es muy difícil, ¿no? Es muy difícil ser bondadoso con el hermano que me cae bien, ¿no? Con el hermano que me cae bien, súper chévere. ¿Qué tan bondadosos somos con nuestros hijos? ¿Actuamos con bondad con ellos? ¿Con cuánta bondad actuamos hacia nuestros padres, hacia nuestros hermanos, hacia nuestras parejas? ¿Estamos actuando con bondad? No se diga hacia nuestros enemigos. No, pues que mira dónde voy apenas. Mira dónde voy. Venga, ¿con cuánta bondad estoy actuando para con el hermano que cae? ¿Actúo con bondad con el hermano que cae? Miren lo que dice Proverbios. Proverbios 16:6. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Dice la Reina Valera de 1960. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Hay una versión que traduce con bondad y verdad. ¿Con cuánta bondad estamos tratando nosotros al hermano que cae?
Y no falta el extremadamente doctrinal que me levante la mano y me diga, ah, hermano, pero es que eso lo escribieron en el Antiguo Testamento y ahora vivimos bajo la gracia. Escuchen, ahora vivimos bajo la gracia, eso era el Antiguo Testamento, eso era la ley, pero la ley estaba diciendo que ¿con qué? ¿Con qué se corrige el pecador? Con bondad y verdad. Bondad y verdad, misericordia y Bondad, verdad. misericordia. ¿Sí? Pero bueno, como eso puede pasar, mire lo que le escribe Pablo a Timoteo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En otras versiones dice con toda benevolencia y doctrina, con toda bondad y doctrina. ¿Estamos haciendo esto? ¿O todavía nosotros estamos pensando que los actos de bondad son una perdedera de tiempo? Ah, ¿para qué vamos a hacer esto? Sí, a la larga no valoran. Hágase la siguiente pregunta, hermano. Hágase la siguiente pregunta, hermana. ¿Valora 100% el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por ti? No me respondan, respondan ustedes. Ya, yo soy la cara de Yamil. Yo la cara de Yamil y Elizabeth. O sea, estoy valorando eso. Y yo tengo que tener mucho cuidado con mi respuesta. Porque yo, estoy hablando de mí, yo no puedo decir con la boca llena, como digo que somos la iglesia verdadera, no puedo decir yo valoro 100% el sacrificio. Sí, lo valoro, pero estoy viviendo de acorde al valor que supuestamente con mi boca digo que le doy al sacrificio de Jesús. Pero aún así Jesucristo actuó con bondad hacia nosotros, ¿o no? Sí. Levanten la mano los hermanos que comieron hoy. Para Colombia almorzaron. Sí, en México le dicen al almuerzo comida, esos mexicanos como raros. Levanten la mano los que almorzaron o comieron hoy. ¿Y eso Amén. fue por qué o qué? Porque Dios nos dio el pan de cada día. ¿Y eso cómo se llama? Es Bondad, bondad. Es la bondad y la misericordia de Dios. Miren, tengo un conocido, un colega, cuando trabajábamos juntos, era muy chistoso porque salíamos a almorzar juntos y yo doy gracias a Dios, pero normalmente siempre que termino de comer, siempre le doy gracias a Dios y digo algo así como, Señor, gracias por darme de comer sin merecerlo. Y eso al tipo le producía una migraña, le producía no sé. Pero ¿cómo así que sin merecerlo? Usted trabaja todo el tiempo, usted se merece comer. No, mijo. O sea, los que conocemos, los que entendemos un poquitico, nosotros no merecemos nada. Ya con lo que Dios nos dio la salvación, ya eso es mucho cuento. Ya ahí vamos, ya lo que venga de ahí en adelante ya es más que ganancia, hermanos. Sí me hago entender. Pero todo eso funciona por la bondad de Dios. ¿Cuánta bondad estoy demostrando yo? Porque somos la iglesia del Señor. Nosotros, como pueblo de Dios, estamos llamados a ser ¿qué? Bondadosos. Sí. A ser bondadosos. Sí, tenemos que ser bondadosos, tenemos que ser misericordiosos, tenemos que amar, tenemos que amar al prójimo, tenemos que amar al enemigo. Tenemos que tener todo esto que el Espíritu Santo nos da. Y cuando nosotros hacemos todo esto que el Espíritu Santo nos da, Pedro no lo dice más claro. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo con el sacrificio en la cruz? ¿Dónde está José Dil para que se gane ese 100 pues así de rápido? Ese texto lo hemos dicho, estudiamos Pedro. José Dil, no me dejes morir pues. Pilas, pilas. Bendición, bendición, ánimo, fuerzas, pilas. Ah, pero respóndame la pregunta. La respuesta no es pilas, pilas. Dígame, es que venía manejando. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pedro? ¿Qué hizo el Señor a través de su sacrificio por nosotros? ¿Nos llamó de dónde, para qué? Nos llamó a una luz admirable.
Nos llamó muy bien a mi mamá, sí. De De las tinieblas a su una luz luz. admirable. ¿Para qué? Amén. Para que seamos luz. Para que seamos luz. Cuando yo dejo obrar el Espíritu Santo en mi vida, voy a empezar a hacer luz. Voy a empezar a marcar la diferencia. Pero ahí es donde viene. Hermano Perfecto Soto, usted tiene la mano levantada por la pregunta porque quiere preguntar algo. No, la dejó levantada, creo. ¿La dejó levantada? Ok. Quedó Entonces, como Moisés. sí. Entonces, miren, hermanos. Moisés así la tenía. No, decía los brazos. Las manos. Y eran las dos. Los brazos. Eran las dos, no una, ¿sí ven? Entonces, miren, hermanos, nosotros necesitamos ser luz. Y cuando nosotros empezamos a hacer luz, ¿sabe qué va a pasar? Nos vamos a ganar muchos enemigos. Dentro y fuera de la congregación. Nos vamos a ganar enemigos. ¿Por qué? Porque muchos van a empezar a decir, ay, hermanita, pero es que eso no lo contemplamos nosotros en la doctrina de la iglesia del Señor. Porque a nosotros denos doctrina y hable, nos deja palabra maravillosa de doctrina y ya nosotros estamos felices. ¿Qué es lo que hace la letra? ¿Qué? Elizabeth, ahora el micrófono. ¿Qué hace la letra, Elizabeth? La letra mata, pero el espíritu vivifica. Ah. Entonces la pregunta, iglesia, es la siguiente. Somos la iglesia del Señor, somos la iglesia verdadera. ¿Por qué? ¿Porque tenemos la doctrina o porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros? Lo segundo. Porque tenemos, Porque Elizabeth, tenemos el el micrófono. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Porque somos sellados con el Espíritu Santo. Hermanos, esto va más allá de simplemente. Este fin de semana hablaba con un hermano y estábamos hablando del tema del bautismo. Entonces, pero hablábamos de bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Hechos capítulo 2 dice que Pedro dijo, bauticen en el nombre de Jesús. ¿Cómo me tengo que bautizar para pertenecer a la iglesia del Señor? ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús? En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cualquiera de las dos está bien. ¿Y dónde dice la Biblia eso? Claro. En Hechos 28. Pero en el nombre de Jesús lo dice en Hechos, en Mateo 28 y en el nombre de Jesús lo dice en Hechos. Y los dos los inspiró el Espíritu Santo. ¿Saben qué es eso, hermanos? Retórica. Eso es retórica. ¿Quién dijo que yo tengo que decir algo cuando voy a servir de instrumento para bautizar a alguien? No. ¿Quién dijo eso? ¿Quién nos contó el cuento? Ahora, el que nos lo contó, que me lo sustente con la Biblia. Miren los ejemplos de conversión en Hechos. Primero, pero Pedro dijo en Hechos 2:38, sí, pero se bautizaron 5,000 ese día. ¿Qué le dijeron a los 5,000 cuando los iban a meter allá al Jordán? Supongo que los bautizaron en el Jordán. ¿Qué les dijeron? ¿Cómo los bautizaron? ¿Qué les dijeron? Pedro dijo algo. Felipe y el eunuco. El eunuco le dice a Felipe, ahí hay agua que impide que yo sea bautizado, dice el texto, que bajaron los dos al agua, que lo bautizó y que el Espíritu se llevó a Felipe y el eunuco siguió feliz su camino. ¿Qué le dijo? O sea, ¿por qué no tenemos ningún relato que nos diga qué dijeron en el momento de que bautizaban a las personas? ¿Saben por qué? Por una sola cosa. El que bautiza no hace nada. El que bautiza no significa absolutamente nada. Entonces no hay unas palabras mágicas, maravillosas, poderosas, porque eso es un acto de fe. Y no es la fe mía, es la fe del que se está bautizando. Entonces, ojo, porque nosotros estamos muy a la letra, queremos ir muy a la letra, pero se nos olvida lo importante. O sea, nosotros le estamos dando más sentido a si fue en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
si fue en el nombre de Jesús, si el hermano que lo bautizó, entonces cuánto tiempo ya en la congregación y bla, 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 bla. ¿Sí? Tenemos todo eso, ¿cierto? Y lo importante, yo creí, hermanos, que lo importante del bautismo era que las personas éramos lavadas, lavábamos nuestros pecados allí, moríamos a nuestra vida anterior, resucitábamos a una nueva vida y que esa nueva vida nos ayuda a llevar el Espíritu Santo que nos viene como don. Pero nosotros estamos más pendientes de la doctrina de los apóstoles. Somos la iglesia de la doctrina. Yo quisiera saber cuál era la doctrina que tenían los hermanos en Antioquía, en Hechos capítulo 11. Porque dice que a los cristianos los llamaron, a los discípulos los llamaron por primera vez cristianos en Antioquía. Los llamaron, no se llamaron, los llamaron solitos. ¿Por qué? Por la doctrina, no. Porque el Espíritu Santo se movía en ellos y vivían como Jesús. Porque, hermanos, como dijo, déjenlo bien, la bondad nos lleva siempre a dar lo mejor y a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús. Miren, hermanos. Creo que no están viendo esto. ¿Cierto que no? ¿Están viendo mi pantalla? No. No. Por eso les dije que no la estaban viendo. La bondad nos lleva siempre a dar lo mejor y a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Actuar de acuerdo a qué? A la voluntad de Dios. ¿Usted se ha preguntado, hermano, alguna vez qué tipo de cristiano, qué tipo de discípulo es usted de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Nos hemos hecho esa pregunta? O como no es una pregunta doctrinal, no es tan importante. Porque a nosotros nos sirven más las preguntas doctrinales, ¿no? Y la iglesia del Señor sí que tiene doctrinas. De si a mí todavía me preguntan, hermanos, entonces, ¿cómo hemos de participar de la cena del Señor? ¿Una sola copa gigante para todos? Ahorita por tema COVID no se puede, hay que manejar los protocolos de bioseguridad. ¿O una copa pequeña para cada uno? Hacemos un pan gigantesco, imagínense una congregación, 1500 miembros, hacemos un pan gigantesco y al último que le toque el pan ahí de tanto manosearlo, pues imagínense lo que va a comer el hermano. Pero, ¿qué creen ustedes? ¿Eso es importante? No, no. Pero estamos pegaditos de la doctrina, estamos pegaditos de la letra. Queremos buscar, nos fascina buscar no lo que nos une, sino en lo que nos genera diferencia para armar polémica. Porque vos y para bochinchero estamos solos. Ay, es que imagine que es que los hermanos de allí hacen tal cosa. ¿Y cuál es el problema? No, pero en la congregación donde yo me reúno no se hace así. Y has investigado un poquitico más, no solamente porque ellos lo practican o porque ustedes no lo practican, has investigado un poquitico más. No, hermano, pero es que yo soy cristiano hace 350 años. Es más, yo fui cristiano 10 años antes que Jesucristo, antes que el apóstol, 50 años, soy cristiano 10 años antes que el apóstol Pedro, y eso nunca se ha manejado. Y ¿recuerdan la situación de Pedro en Galacia? Que Pablo le dice, porque Pedro lo que hizo era de reprender, porque cuando estaba con los gentiles, ¿cómo se comportaba Pedro? Muy bien, como gentil. Tranquilo, relajadito. Va a comer chicharroncito, ¿sí? Ajá, pero llegaban los de Jacobo, llegaban los de Jerusalén. Va a comer chicharrón, ¿cómo le ocurre? Gana o no come. Entonces Pablo dice, esa actitud de reprender. ¿Por qué? A ver, hermanos, tenemos que ir más allá de la letra. Porque la letra mata, el espíritu vivifica. Tenemos las congregaciones que tenemos.
que no están dando el mismo resultado de las congregaciones que salieron de las páginas del Nuevo Testamento, pero somos el molde, porque estamos pegados de la letra, no del espíritu que vivifica. Hermanos, para los que entraron a este curso con la esperanza intacta de que al terminar el curso se dijera que, bueno, que la obra del Espíritu Santo en la iglesia del siglo XXI tiene que ver con brincar, saltar, que me den náuseas, hacer un montón de cosas. Pues déjenme decirles que no, esa no es la obra. La obra del Espíritu Santo ha sido desde el primer siglo y hasta que el Señor venga por la iglesia, una sola. Amén. Formar a Cristo en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo le escribió a los colosenses y les dijo: hijitos míos, hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Eso, hermanos, es la obra del Espíritu Santo. Ha sido, es y será hasta que el Señor venga por esta su iglesia. Amén. ¿Usted quiere pertenecer a la iglesia del Señor? Deje que Cristo se forme en usted. Deje que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer. Muera a su yo y deje que el Espíritu Santo lo vivifique. Eso es lo que tenemos que hacer. Nuestra meta es exactamente igual a la meta que tenían los cristianos del primer siglo. Cristo formado en cada uno de ellos. Cristo formado en cada uno de ellos. Esa es nuestra meta. Ese tiene que ser nuestro pensamiento. Ese es el objetivo. No hay otro. No hay otro pensamiento, no hay otro objetivo. O sea, la obra del Espíritu Santo ha sido la misma. ¿O qué creen ustedes que pasó en la vida de un hombre como Pedro? ¿Qué pasó? Cuéntenme qué pasó con la vida de Pedro, qué pasó con la vida de Pablo, qué pasó con la vida de todas esas personas que nosotros leemos y admiramos en las páginas del Nuevo Testamento. ¿Dejaron de ser ellos para qué? Para que Cristo viviera en ellos. Dejaron que Cristo se formara en ellos. El Espíritu Santo se formó en ellos. Dice Hechos capítulo 11, versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Se les llamó. Dígame qué fue lo que vieron los antioqueños en Pablo, Saulo, en Bernabé y en los otros hermanos durante todo ese año para que los llamaran cristianos. Cristo formado en ellos. Esa es la obra esa ha sido la obra del Espíritu Santo. Fue, es y seguirá siendo la única obra del Espíritu Santo, formar a Cristo en nosotros. Pero hermanos, suena muy bonito. Suena lindísimo. Ay, sí, ay, Cristo formado en nosotros. ¿Estás dejando que el Espíritu Santo te vivifique? ¿O simplemente te estás moviendo al son de la letra, al son de la doctrina? Porque lo más importante es la doctrina. Lo más importante es diferenciarnos de todos los demás grupos que creen en Jesucristo, porque nosotros creemos como tenemos que creer. Y si nosotros, en vez de solamente creer eso, empezamos a vivir, porque esto es una cuestión de vida, hermanos. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje en Mateo capítulo 25?
Cuando el Señor le dice, nunca los conocí. ¿Te has puesto a reflexionar un momentico, hermano, hermana? ¿Te has puesto a reflexionar, te has puesto a pensar un poquitico de qué tanto te sirve saberse la letra desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo final? Ahí está donde dice en, y esto aquí se acabó. No sé ni cuál es el capítulo en el último versículo de Apocalipsis. ¿Te has puesto a pensar si es eso, andar de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Te has puesto a pensar que solamente grabar y memorizar textos de la Biblia es suficiente? Voy a hacer una comparación, me disculpan por la comparación porque es bien odiosa y va a ser bien grosera, bien grotesca, hasta grosera. Pero me van a disculpar. Esto no se trata de publicar versículos de la Biblia. Muchas mujeres que se dedican a la prostitución montan en sus redes sociales fotos con textos bíblicos. Entonces, si es por textos bíblicos, ¿cómo vamos a hacerle ahí, pues? Dígame, ¿cómo le vamos a hacer? No se trata de eso, hermanos. Como les he dicho, no se trata de cuánta Biblia sabemos, es de cuánta Biblia aplicamos. Hermano, es que yo no tengo la capacidad que tienen otros hermanos de memorizarse la Biblia. No importa. A usted no le van a preguntar no le van a preguntar la Biblia de memoria. Apréndase un texto y aplíquelo. Ese que dice, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Y el segundo es semejante, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aplique ese texto, memorícelo, interiorícelo y vívalo. Y para de contar, usted no necesita saber más Biblia. Usted no necesita saber nada más. Usted no necesita nada más. Nosotros solamente necesitamos eso. Pero hagámoslo, hermanos. Ah, hermano, entonces usted está diciendo que la doctrina, mis hermanos, cuando nosotros empecemos a dejar a vivir, cuando nosotros vivamos de la forma en que Cristo se está formando en nosotros, tranquilo que a nosotros no nos va a venir cualquier doctrina a movernos de nuestra forma de pensar. ¿Saben por qué los hermanos se van a otros grupos, se van a otros grupos? Porque simple y llanamente nosotros desde la enseñanza, y es mía culpa, y culpa de todos mis hermanos que enseñan, no les estamos enseñando a vivir de una forma de llenar ese vacío espiritual que queda cuando nosotros simplemente mojamos gente en las aguas del bautismo. Entonces, mis hermanos, animémonos, gocémonos. Les doy muchísimas gracias, hermanos, por soportarme todo este tiempo. Fue un tiempo bastante largo. Espero que a ustedes, como a mí, les haya servido esta serie y que por favor no la dejemos únicamente como, ay, tan bonito, qué pereza ese estudio, si le pareció muy aburridor, pues tranquilo, no tenía por qué parecerle chévere. Si le pareció chévere, pues, tampoco es lo que me va a quitar el sueño, no me va a quitar el sueño ninguna de las dos. Mi oración, hermanos, es para que todos nosotros, desde donde estemos, desde este conocimiento que el Espíritu Santo nos ha dado hasta el día de hoy, nosotros seamos multiplicadores de esto. Pero no se trata solamente de que yo les voy a pasar la presentación, le voy a pasar las 100 y yo no sé cuántas, casi 190 diapositivas, y que usted se lo va a pasar a otros. Sí, lo puede pasar, yo no cobro derechos de autor, tranquilos, no se preocupen. Pero seamos multiplicadores desde el aplicar. Empecemos en nuestras congregaciones. Empecemos desde nuestra iglesia. ¿Y cuál es nuestra iglesia? Nosotros mismos. Empecemos desde nuestra iglesia. A dejar que, como dice mi mamá, nosotros somos el templo del Espíritu de Dios, amén. A dejar que el Espíritu de Dios
nos mueva y nos lleve a formar a Cristo en nosotros. Va a doler. Sí, hermanos, va a doler. ¿Y por qué va a doler? Porque nosotros tenemos muchas cosas a las que estamos aferrados ahí, como garrapatas ahí pegados, de las que no queremos soltar. Y son las cosas que nos están alejando de la salvación. Y son esas cosas las que Cristo va a venir a remover cuando dejemos que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer. Entonces ya no nos vamos a preocupar tanto por, ay, es que tengo que amar. Madre, no amo a los amigos, ahora amo a los enemigos. Complicado, no. Cristo formado en nosotros, hermanos, lo vamos a entender, lo vamos a poder hacer. Pero vamos a hacerlo, vamos a vivirlo. Les quiero pedir el favor de que me acompañen en oración para dar por concluida la clase de hoy, y no solamente la clase, sino la serie como tal. Acompáñenme a orar. Señor Dios, Padre Todopoderoso y Eterno, gracias te damos, Señor, por este día.